vimos que para una máquina, o sea, que existen las máquinas reversibles e irreversibles, y que cuando la máquina es irreversible, se genera entropía. Es decir, que la entropía no era, como en el caso de la energía que siempre se conservaba, sino que había casos en donde se generaba entropía. Y eso lo llamamos generación de entropía. Bueno, además dijimos que la entropía era una propiedad extensiva. Esperen que me voy a activar el enlace. Dijimos que era una propiedad extensiva y por lo tanto se podía escribir como S mayúscula igual a M por S chiquita. También dijimos que si un sistema estaba conformado por muchos subsistemas, como la entropía era una propiedad extensiva, lo podíamos expresar que la variación de entropía del sistema era la suma de las variaciones de entropía de los subsistemas que estaban formando ese conjunto global. Bueno, vimos que en el caso de un proceso, o en el caso de una máquina reversible, vimos ayer, la entropía que entra es igual a la que sale, y en ese caso sí se conserva, es decir, que la generación de entropía es nula, y después comparamos las dos máquinas, y bueno, vimos lo de la generación de entropía, que siempre tiene que ser positiva, o a lo sumo nula. Si esa generación de entropía me da negativa, significa que el proceso es imposible. Bueno, vimos ejemplos. Vimos también la generación de entropía en un proceso de igualación de un sistema aislado. Vimos formas de enunciar el segundo principio. Vimos que siempre la entropía del universo aumenta, está en constante aumento, y que en el caso particular del equilibrio alcanza un máximo y entonces la entropía se mantiene constante y el sistema perdió toda capacidad de producir trabajo. Bueno, Disculpe, ¿puede volver a ir sobre una de las diapositivas? Me quedó una duda que el otro día me olvidé de preguntarle más atrás. Cuando dice que la sumatoria de los calores sobre las temperaturas es menor o igual que cero, eso ahí me quedó esa duda. Más atrás, ahí, la desigualdad de Clausius-César. Esa Él debe sumatoria de despejar calores, esto. Sí. claro, pero eso no sería entropía también. Ahí me genera duda, porque dijimos que tiene que ser mayor que cero y no sé No, si. dijimos que la entropía de un sistema aislado tiene que ser mayor o igual que cero. La entropía de un cuerpo vimos que puede disminuir, como era en este caso. Por ejemplo, la Ah, entropía del cuerpo A, si vos la analizás, como este cuerpo está entregando calor, si vos lo ves en términos de entropía y analizás solamente el segundo principio o analizás nada más la entropía de ese cuerpo, la entropía de ese cuerpo va a disminuir. Lo que nunca puede disminuir es la entropía del universo, que es un sistema aislado. ok, está bien, ¿Está bien? gracias. Sí, sí. Bien, eso creo que ayer lo remarcamos bastante, eso tienen que tener en cuenta, porque de un cuerpo sí puede disminuir la variación de entropía. Bueno, entonces, bueno, vimos después la entropía y el equilibrio, vimos también la entropía asociada al orden que tenían las moléculas dentro de un cuerpo, vimos que podíamos relacionar esto con los tres estados de agregación, que en el caso de los sólidos se podía decir que las moléculas que conforman un cuerpo están más ordenadas y por lo tanto tienen menos entropía, porque entropía se podía entender como un sinónimo de lo que es el desorden. ¿Está bien? Bueno, eso lo analizamos desorden. También vimos algo de termodinámica estadística, si bien no nos metimos, sí vimos que en estadística, digamos, la termodinámica, si vos tenés un sistema que tiene una cantidad de partículas, un volumen y una energía, entonces tiene asociada una entropía. Y esa entropía, cómo varía y cómo se modifica, lo que van haciendo en la termodinámica estadística es ir variando, por ejemplo, el número de moléculas y dejar esto fijo, después incorporar más moléculas y sacar conclusiones en base a la estadística para poder analizar los sistemas. Pero que nosotros esto en realidad tenemos que saber que existe y que está analizado desde un punto de vista microscópico, que por supuesto está relacionado con lo macroscópico, pero no nos vamos a meter de lleno. Ustedes saben que nosotros la entropía no la medimos directamente, sino que nos interesa medir unas propiedades a nivel macroscópico que nos den información sobre la entropía. Y eso es un poco lo que vamos a hacer en esta clase. Nosotros, tal como habíamos hecho con la entalpía y la energía interna, habíamos encontrado un montón de relaciones, por ejemplo, para gases perfectos, por ejemplo, para líquidos y sólidos, en donde encontramos
cómo calcular esa entalpía y esa energía interna en función de propiedades medibles como lo son la temperatura, la presión y el volumen específico. Bueno, con la entropía vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener que buscar relaciones para poder calcularla, porque hasta el momento vimos muchas definiciones, vimos algunos casos aislados. Si bien calculamos a partir de la desigualdad de Clausius, en el caso de un sistema reversible, todavía no vimos cómo calcular la entropía. Y eso lo vamos a hacer con el segundo principio de la termodinámica, que es el balance, vamos a decirlo así, la formulación matemática, porque el segundo principio ya lo vimos a través de un montón de enunciados. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en la formulación matemática del segundo principio. ¿Está bien? Entonces, vamos a entrar de lleno entonces en la obtención de una expresión que nos permita calcular la entropía. ¿Está bien? Entonces, al igual que en primer principio, exactamente lo mismo, no existe una deducción matemática para obtener el balance de entropía. Lo que se hace es analizar un sistema tipo caja negra y entonces hacer un balance sobre ese sistema. Entonces, básicamente, lo que entra, todo lo que entra al sistema, menos todo lo que sale, es lo que se acumula. ¿Está bien? Si lo que entra es igual a lo que sale, no se acumula nada, y si hay diferencias entre lo que entra y lo que sale, entonces hay una acumulación. Entonces, vamos a suponer que nuestro sistema va a tener una entrada, que está marcada acá, y una salida para simplificar la explicación. Después, por supuesto, lo extrapolamos o lo generalizamos para n entradas y n salidas. Entonces, nuestro sistema tiene una cantidad de materia. Nuestro sistema está delimitado por esta línea violeta, que representa la frontera del sistema. Acuérdense que siempre que analizamos un sistema, lo primero que tenemos que hacer, en realidad cuando queremos analizar un sistema, lo que tenemos que hacer es aislar esa porción del universo. Y esa porción del universo la vamos a aislar a través de una frontera. Entonces, en nuestro caso, la frontera es esa violeta que ven ahí. ¿Está bien? Entonces, como mi sistema tiene una masa que está distribuida en un volumen, que es esta frontera, y esa masa tiene una energía, entonces, por lo tanto, tiene asociada una entropía. ¿Está bien? Que va a ser la entropía de mi sistema. Y esa entropía, esa entropía que tiene el sistema, que está asociada al volumen y al número de partículas en ese volumen, puede variar en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué varía en el tiempo esa entropía que tiene mi sistema? ¿Por qué puede ser? Y porque a través de las fronteras de mi sistema, por ejemplo, hay un intercambio de calor. Si la frontera, por ejemplo, del sistema tiene regiones que tienen distinta temperatura, entonces vamos a tener distintos flujos de calor que se intercambian con el ambiente. ¿Está bien? Y que justamente se establecen por la diferencia de temperatura entre lo que sería la superficie de mi sistema y el medio ambiente. Además de la energía intercambiada en los límites, fíjense que en el balance de entropía solo tenemos en cuenta el calor, no tenemos en cuenta el trabajo, en cuanto al trabajo técnico me refiero, ¿no? Entonces, además del calor, vamos a tener entradas y salidas de flujos másicos. Y esa masa que entra también es un conjunto de partículas que tiene una energía dada, y una temperatura dada, y un volumen específico dado. Por lo tanto, tiene asociada una entropía con la que ingresa. Y al igual que el flujo másico de entrada, el flujo másico de salida va a tener una entropía asociada de salida. ¿Está bien? Por lo tanto, la entropía de mi sistema va a variar en el tiempo porque tengo intercambio de calor a través de los límites del sistema y porque tengo intercambio de masa. ¿Está bien? Pero además, yo acá ya describí todos los términos que vemos acá, excepto este. ¿Qué era esto?
Algunos sí se acuerdan. La generación de entropía. Bueno, en el tiempo, porque Exactamente. es puntito. Claro, sí. Fíjense que todo esto está, no sé si llegan a ver los puntitos, pero todo esto está en el tiempo, ¿no? Todos son consistentes en las unidades, estoy analizando acá por unidad de tiempo. Pero esta sería la generación de entropía. ¿Está bien? ¿Qué vimos? Que para la máquina de Carnot, ¿cuánto vale esta generación de entropía? 0. 0. Y para una máquina real, como una máquina real tiene irreversibilidades, entonces la generación de entropía era mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, resumiendo lo que les acabo de decir, la entropía del sistema va a variar, porque hay entrada de masa y salida de masa, que tiene una entropía dada, y porque hay flujo de calor que también modifica la entropía del sistema. Y también porque ese sistema tiene irreversibilidades. ¿Está bien? Son 3 términos que van a estar incorporados dentro de nuestro balance de entropía. Con todos esos datos, si nosotros hacemos un balance y nos queda ¿qué? La sumatoria. Nos queda que la variación de energía del sistema, perdón, es la sumatoria de los flujos de calor sobre la temperatura que intercambian el sistema, que es este término que está acá. Esto es el flujo de entropía asociado al flujo de calor. Lo podemos generalizar entonces como una sumatoria. ¿Está bien? En donde en esta sumatoria algunos calores pueden ser positivos y otros negativos. Y además dijimos que la entropía del sistema va a variar porque hay flujos másicos que ingresan al sistema y que egresan al sistema. Según nuestra convención, van a ser positivos los que ingresen al sistema y negativos los que egresen del sistema. ¿Está bien? Hasta acá vamos. Entonces, supongamos que hacemos la cuenta y nos da que, por ejemplo, esto nos da, no sé, 10. Esta sumatoria de calores sobre la temperatura, más todos los flujos que entran y que salen, hacemos la cuenta y esto nos da 10. Pero cuando medimos la variación de entropía del sistema, nos da 12. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Hay una diferencia. Y esa diferencia significa que se generó entropía. ¿Está bien? Que acá no está tenido en cuenta esa generación de entropía. Entonces, esa diferencia que nos da, vamos a tener que incorporarla como la generación de entropía. Y ese término lo vamos a agregar en el lado derecho de la ecuación. Si esto nos hubiera dado igual, vieron que yo acá les puse igual o distinto. Si esto nos hubiera dado igual, ¿qué significa? ¿Qué conclusión podemos sacar de ese sistema? Que el proceso es reversible, ¿no? Exactamente, exactamente, que el proceso ese es reversible. Como tenemos la generación de entropía, entonces esto nos va a dar distinto y hay que agregar el término de la generación de entropía que nos está diciendo que en nuestro sistema, dentro de nuestro sistema, hay irreversibilidades. ¿Está bien? Y entonces eso es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva, que es esto. Denme 2 segundos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Alguno me habló? Sí, hola, profe. Hola. Acá en la diapositiva bueno, de la teórica dice que es mayor o igual, pero tiene que ser distinto, ¿no? Porque estamos hablando del sistema y esa puede ser negativa No, también, ¿no? no. Está bien que diga mayor o igual, porque yo le dije que la generación de entropía no puede ser nunca negativa. Ah, bien, bien, Nunca. entiendo. Nunca, nunca, nunca. Bien. Si este término les da negativo, es porque están haciendo mal las cuentas o porque, a menos que les pregunte, ¿este proceso que usted está analizando es posible, imposible o reversible? Y entonces ustedes saben que va a ser imposible, porque eso siempre les tiene que dar positivo. Bien. Bien. Genial. Entonces,
Profe, disculpe, le hago una pregunta. A mí me confundía porque en la desigualdad de Clausius te admitía una entropía menor a cero para un ciclo reversible. ¿Cómo? Que en la desigualdad de Clausius te admitía entropía para un ciclo irreversible. No sé si se me corta a mí o se te corta a vos porque no escucho. Dijiste que en la desigualdad de Clausius, cuando era irreversible, dijimos que justamente se tenía que cumplir la desigualdad. Claro, te decía que menor a cero la diapositiva, Claro. la entropía. Claro. O sea que son Porque dos tengo... cosas diferentes, digamos. O sea, uno es entropía. Uy, ¿todos están escuchando cortado o soy yo nada más la que escucha cortado? Sí, se le corta. escucha a cortado. Mari. Ah, se te escucha cortado, no, como que no termino de entender. Decís que son dos cosas distintas, porque nosotros ahí hasta el momento hicimos algo genérico, ahora lo vamos a ver bien, capaz cuando veamos el balance para sistema, para cada uno de los sistemas. ¿Está bien? No, no son dos cosas distintas, lo que pasa es que ahí no habíamos visto, o sea, ahí justamente te está diciendo que se está generando entropía. Lo que pasa es que hasta ahí no habíamos visto el balance. Ahora vamos a ver este balance y lo vamos a aplicar para todos casos distintos. Una cosa es la variación de entropía del sistema y otra cosa es la generación de entropía del sistema. Si vos aplicabas como en un ciclo, y esto es una propiedad de estado, esto te va a dar 0, a vos lo que te va a quedar, si vos lo aplicás a esa máquina reversible, ¿qué te va a quedar de estos términos? Como es cerrado, esto se te va a ir, y te va a quedar que esa sumatoria va a ser igual a la generación de entropía. No sé si ahí alcancé a explicar lo que vos me preguntabas. Ahora lo estamos viendo no por la desigualdad de Clausius, sino por el balance de entropía. Pero la desigualdad de Clausius no te habla de la relación entre el calor y la temperatura. Este término de acá. Claro, por eso puede ser negativo. Esto ¿No? claro que puede ser negativo, sí, sí. Ah, por eso, creo que, o sea, yo tenía la misma duda, creo que a eso se refiere. Claro, esto puede ser negativo. O sea, la sumatoria de el neto de esto, justo ahora lo vamos a ver. Esto va a tener calores positivos y negativos. Por supuesto, la temperatura es absoluta. Bien, ¿Está perfecto. bien? Pero en el caso de la máquina térmica, no, porque vos tenés uno que entra y uno que sale, digamos. O sea, ahí estaba definido, por eso la desigualdad de Clausius, en ese ciclo en particular, que es una máquina ideal. Fíjense que Clausius usa los postulados de Carnot. La máquina de Carnot tiene ciertas particularidades, digamos. Pero esto sí puede ser positivo o negativo. Ahora por eso lo extendemos a cualquier tipo de sistema. Ahora vamos a ver abierto, cerrado, régimen estacionario o no estacionario. ¿Se entiende? No sé si el chico que me estaba preguntando lo entendió o no. Bien. Entonces, Sí, profe, gracias. perfecto. Sí. En el término de la generación de entropía, hay que tener en cuenta, no sé, por ejemplo, si hay un calor que está saliendo y está cambiando la entropía del ambiente, o es Eso lo solamente tenés el acá. sistema. Esto depende cuál sea tu sistema. O sea, vos aplicás esto a lo que vos hayas definido como sistema. Si vos en tu sistema global definís todo, la máquina, las fuentes, todo, entonces tendrás que analizar esto para todo. Si vos esto lo aplicás a tu máquina reversible, entonces analizarás esto para el ciclo de tu máquina reversible. ¿Está bien? Ah, está bien, gracias. Bueno, entonces, la variación de entropía del sistema en el tiempo va a estar dada por el flujo de calor, por diferencia de temperatura, por supuesto, el flujo de masa de entrada y salida y la generación de entropía. Fíjense que como están por unidad de tiempo, que tiene el puntito arriba, estas unidades son kilogramos sobre segundo. Esto es, por ejemplo, Joule sobre segundo, y esto todo en total me va a quedar Joule sobre segundo por Kelvin, lo que es Watt sobre Kelvin. Entonces, fíjense que en el caso más general es un sistema abierto en régimen no estacionario. El caso más general es este.
en donde la variación de entropía en el tiempo de mi sistema varía porque varía todos estos términos. ¿Está bien? Entonces, este sería el caso más general que tenemos. Entonces, nos va a variar si hay flujos que entran o salen del sistema, y entonces si entra es positivo y aumenta la entropía del sistema, pero si el flujo sale, entonces es negativo y me disminuye la entropía del sistema. Y si hay flujos que entran y salen, entonces el flujo neto va a producir o un aumento o una disminución de la entropía del sistema dependiendo de su signo. ¿Está bien? Si entra masa, lo mismo. La entropía de mi sistema va a aumentar y si sale va a disminuir. Si entra y sale, dependiendo de cuál sea mayor, será el aumento o disminución. ¿Está bien? La generación de entropía es nula o positiva. Nula o positiva. Es decir, que solo es nula cuando el proceso es reversible. Si no, es siempre mayor que cero. Si hay irreversibilidades dentro del sistema, fíjense que la generación de entropía me hace aumentar la variación de entropía de mi sistema en el tiempo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como balance de entropía y siempre se utiliza en combinación con el balance de masas y el balance de energía. Después yo al final hoy les puse unos ejemplos, porque este tema por ahí es un poco más complicado y entonces vale la pena. Entonces, la entropía es una propiedad extensiva, y entonces podemos darla por unidad de masa o el valor, digamos, energía sobre Kelvin sería, ¿no? Que es lo que por ahí se le llama entropía absoluta. Entonces, fíjense, el signo de la sumatoria en la expresión anterior tiene en cuenta la posibilidad de que el sistema intercambie calor con los alrededores a diferentes temperaturas de frontera. Y bueno, que esta expresión es la expresión general del balance de entropía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se aplica esta fórmula, una formulación matemática, para los casos particulares. Pero antes vamos a repasar brevemente los tres balances que nosotros conocemos en su forma más general. El primero era el balance de masa. ¿Está bien? Que nos indica cómo la masa de mi sistema varía porque entran y salen flujos másicos. Si al sistema no entra ni sale masa, entonces esta variación es cero, pero es cero no porque sea estacionario, sino es cero porque estos dos son cero, eso tiene que quedar claro, y entonces estamos hablando de un sistema cerrado en donde la masa se mantiene constante. ¿Está bien? Pero también podemos tener que este lado sea cero, es decir, que la variación de masa en el tiempo sea cero, y eso sí significa que nuestro sistema es abierto y en régimen estacionario. ¿Está bien? Y esto significa que entra y sale la misma cantidad. Eso ocurre con todos los balances. Uno tiene que entender por qué vale cero, si es porque es estacionario o si es, por ejemplo, porque es cerrado, porque nos van a llevar a conclusiones distintas. ¿Está bien? Entonces, en el caso del balance de energía, que es este segundo que puse acá, nos decía que la energía propia del sistema podía variar porque a través de los límites se intercambian energías en tránsito, y esas energías en tránsito son el calor y el trabajo. Y además había una variación de energía en el sistema porque el sistema intercambiaba masa, es decir, que entre o salga masa, y esa masa tiene una energía asociada que es entalpía, energía cinética y energía potencial. Es decir, que cada vez que entre o salga un flujo másico, entonces también vamos a variar la energía propia de nuestro sistema. Y al igual que la entropía, la energía era una propiedad extensiva, es decir, que yo la puedo escribir como la energía absoluta igual a la masa por la energía específica. Esto de que sea una propiedad extensiva es lo que nos permite hacer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema formado por una gran cantidad de subsistemas, entonces la variación de energía en el tiempo de todo ese conjunto que representa mi sistema
lo puedo calcular como la suma de las variaciones de las energías de cada subsistema. Por ejemplo, si yo tengo un ciclo que tiene una válvula, después de la válvula viene un evaporador, después del evaporador viene un compresor y después del compresor viene un condensador, yo puedo encerrar todos esos dispositivos que son 4 y que ese sea mi sistema. Y yo calcular la variación de energía en el tiempo de todo ese gran conjunto. ¿Y cómo? Y puedo analizar cada dispositivo interior por separado, aplicarle el primer principio individualmente y entonces hacer la suma de las variaciones de energía de cada uno de los dispositivos va a ser la variación de energía en el tiempo de mi sistema. ¿Está bien? Y ocurre lo mismo para el balance de entropía. Es decir, que ahora a estos dos balances le sumamos el balance de entropía, que al igual que la energía es una propiedad extensiva, y también habíamos dicho por la termodinámica estadística que era intrínseca, que ahora después lo vamos a ver igual. Entonces, es decir, que la entropía depende de la masa o la materia que tenga mi sistema. Entonces, en este caso también puedo decir que la variación de entropía de un sistema global es la suma de la variación de entropía de cada subsistema que lo compone. ¿Está bien? Y esa entalpía del sistema va a variar cuando haya un flujo de entropía por flujo de calor y cuando haya un flujo de entropía por flujo de masa, ya sea que entren o que salgan. Y también cuando haya generación de entropía por irreversibilidad. Si el proceso es completamente reversible, entonces esta generación de entropía es nula. ¿Está bien? Y Perfecto. esto es, sí. Perdón. No, sí. No, y esto que es importante que siempre recuerden que este término es mayor o igual que 0. Sí, decime. Bien. Antes, en filminas anteriores, sin contar la generación de entropía, usted había puesto que esa expresión iba a ser igual o desigual. Y Sí, si era igual, había dicho que era reversible. sí, porque esto es 0. Claro. Y si es una desigualdad, digamos, Es pasa a que ser significa, irreversible. exacto, pero fíjate que en la ¿Pero desigualdad por qué? yo no tenía este término en la desigualdad que les escribí ahí. Claro. Estaba borrado. Entonces, si esto que está acá, esto nada más, sin la generación de entropía, me daba menor que esto, significa que me estaba faltando un término. Claro, está bien. Ahí entiendo. Eso nada más. Pero el Bien. balance incluye todo. Eso era un ejemplo para introducirles cómo se veía la generación de entropía. Ustedes fíjense que acá no hablamos de generación de energía. O sea, si decimos eso nos prenden fuego. Pues sabemos que la energía no se genera ni se destruye, sino se transforma. En cambio, la entropía tiene esa particularidad que hay un término que es generación de entropía. ¿Está bien? Era más por ese Sí, lado. gracias. Bueno, entonces, esto lo tienen que tener... Sí. Justo con lo mismo que decía el compañero. Entonces, nosotros siempre que planteemos balance de entropía, usamos esta expresión independientemente si es reversible o no. Exacto. Esto es lo más general. Y ustedes después, según las condiciones de su sistema y las interacciones a través de los límites de su sistema, van a poder simplificar. Pero si no, esta es la expresión más general, así como esta es la expresión más general de primer principio. Después decíamos, bueno, este escenario, chau, es 0. Es adiabático, chau, es 0. Es cerrado, chau, estas se nos van. Nos queda trabajo, por ejemplo, por decir algo. Pero bueno, que ahí sería igual a 0, ¿no? Pero por decir algo, o sea, ustedes tienen que analizar, por eso es tan importante el límite del sistema. Porque si bien el resultado les va a dar igual, si yo tomo un sistema que otro, las interacciones que van a analizar a través de la frontera de ese sistema van a ser distintas. Entonces es fundamental el límite del sistema. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Sí, yo. Entonces la generación de entropía siempre la vamos a calcular de manera indirecta a través de ese desigual. Exacto. O sea, nosotros vamos a ver ahora, el calor ya sabemos cómo calcularlo. Temperatura es temperatura. Ahora nosotros vamos a ver cómo calcular estas variaciones de entropía asociada, por ejemplo, con gases perfectos, líquidos, sólidos. Esta generación de entropía siempre se calcula a partir de esto, digamos.
No es que esto tiene una fórmula o una igualdad, en realidad tiene una sola que la vamos a ver mañana, seguramente el jueves, pero en general siempre se calcula a partir de esto, si esa era tu pregunta. Ah, ok, sí era esa. Gracias. Siempre es como más bien indirecto, digamos. Vamos a tener que analizar todo esto para ver cuánto vale la generación de entropía. Y eso lo vamos a ver esta clase al final, que les puse 2 ejemplos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver cómo es la aplicación de este balance para casos particulares. ¿Está bien? Acá les volví a escribir el balance más general de todos. Fíjense que acá en vez de M por S podría haber ido una S grande. Es lo mismo. ¿Está bien? Yo acá le puse para que vean bien cómo es el detalle. Entonces, vamos a ver primero un sistema cerrado en régimen no estacionario. Entonces, como es cerrado, la variación de la masa en el tiempo era 0. Esto es lo que le acabo de decir. Esto no significa que sea estacionario. Esto significa que no tiene masas que entran ni masas que salen. Porque incluso acá estamos diciendo que es no estacionario. ¿Está bien? Ojo con la conclusión que sacan cuando ven esto. Tienen que ver de qué estamos hablando. Entonces, según el balance de masa, nosotros sabemos que la masa es constante. ¿Está bien? Y entonces yo puedo escribir que, esto que les decía recién, en vez de S grande, puedo escribir la masa por el ds. ¿Está bien? Es decir, que si mi sistema es no estacionario y yo analizo este término, ¿por qué me va a variar la entropía? La entropía grande. Esto es igual a del ds grande. ¿Por qué me va a variar si es igual a esto? Me va a variar porque varía la entropía específica, no porque varía la masa, porque acabo de decir que la masa es constante. ¿Está bien? Es decir, que va a variar porque van a variar las propiedades que hacen variar a la entropía específica. ¿Está bien? Recordemos que la entropía depende del estado en el que esté el sistema, es decir, depende de T, P y B. Entonces, en un sistema cerrado en régimen no estacionario, la entropía del sistema va a variar porque varían las propiedades en el tiempo. Y de este lado de la igualdad, esa variación que vamos a ver de la entropía puede ser porque tengamos un flujo de calor, que entonces nos genera un flujo de entropía, y generación de entropía, ya que flujos másicos no vamos a tener, que atraviesen el límite del sistema. Si no hay flujos de calor, supongamos, entonces la sumatoria esta se va a anular, va a ser nula, y vamos a tener que la variación de entropía de mi sistema del tiempo se va a deber solamente a irreversibilidades. Ahora, si mi sistema es reversible, entonces la variación de entropía en el tiempo se va a deber por flujo de entropía por flujo de calor. ¿Está bien? Fíjense que toda la expresión acá está por unidad de tiempo. ¿Está bien? Q tiene el puntito y el sigma también tiene el puntito. Y acá le ponemos de S a de tau, que sería lo mismo que el puntito, digamos, ¿no? Todo está por unidad de tiempo. Entonces, estos van a ser watt sobre Kelvin. Las unidades de esta entropía van a ser watt sobre Kelvin. Si yo saco el tiempo del miembro de la izquierda, entonces también tengo que sacar el tiempo de este lado. Y con esto tengan cuidado porque es algo que pasa mucho en los parciales. Borran el tiempo de acá y dejan esto con puntito y con puntito. Y eso está mal, porque las unidades no son consistentes. Entonces, si yo quiero sacar también el tiempo de acá, que es lo que corresponde, para eso tengo que escribir el calor como qué. Esto ya lo vimos, así que lo tienen que saber. ¿Cómo se puede escribir? Inexacto. Sí, dale. Diferencial inexacto de calor sobre de tau. Perfecto, diferencial inexacto de calor sobre de tau. ¿Y este? También, no. ¿El sigma era una función de línea o una función de estado? Te voy a dar otra oportunidad. No, de línea. Voy a dar otra oportunidad. ¿Es de línea o es de estado? De línea. De línea, pero no quiero que se lo acuerden de memoria, quiero que lo pensemos. O sea, esto me representa irreversibilidades.
O sea, claramente es una función de línea, porque va a depender del camino por el que vayamos. Justamente por las irreversibilidades. ¿Está bien? Esto no es una función de estado. No es una propiedad del sistema. Es una función de línea. Entonces, ¿cómo la voy a poder escribir? Si yo quiero escribirla y que me aparezca el de tau. Diferencial inexactos. Exacto. Esto, chicos, ya se los dije la clase pasada, pero entiendo que por ahí todavía no lo incorporaron. Pero esto es un diferencial inexacto de sigma sobre d tau. Por favor, anótenselo. ¿Está bien? Entonces, si yo reescribo esos dos términos, como les dije, entonces ahí sí puedo anular el d tau. ¿Y qué me va a quedar acá? Un diferencial de calor inexacto y acá un diferencial de sigma inexacto. Y acá me va a quedar m por ds. Es decir, que si yo ahora integro acá, entre un estado inicial y un estado final, entonces voy a tener esta expresión de abajo. ¿Está bien? ¿Y cuáles son las unidades de esto? ¿Qué unidades tiene esta expresión? Son equivalentes, pero tienen distintas unidades. Esa es la única diferencia. Esas están en Joule sobre Kelvin, ¿no? Joule sobre Kelvin, exactamente. ¿Está bien? Entonces, cuando integre esa entropía, me va a quedar un delta S, porque dijimos que es una función de estado. ¿Está bien? Y acá, por supuesto, voy a tener el calor, y acá voy a tener la generación de entropía. Ahora, como es un sistema cerrado, si yo divido todo por la masa, que es constante, entonces obtengo esta última expresión. Y entonces esta última expresión va a estar por unidad de masa. ¿Cuáles van a ser las unidades? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque me apareció una mano acá. Milena. Bueno. Entonces, si yo divido todo por la masa del sistema, voy a obtener esta expresión. ¿Hasta acá, chicos, me siguieron? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, como conclusión, la entropía del sistema cerrado en régimen no estacionario va a variar por dos razones fundamentales. Por flujo de entropía asociado al calor y porque hay irreversibilidades. Si es reversible, entonces este término se me anula y entonces me quedaría que la variación de entropía es solo por flujo de entropía asociado a un flujo de calor. ¿Está bien? Sí. Una consulta. El hecho de que sea un sistema cerrado en régimen no estacionario, ¿esa parte la analizamos igual como la veníamos analizando antes o tenemos que tener en cuenta también si es irreversible internamente o cosas por el estilo? ¿Cómo la veníamos analizando antes? No, de que si varían las propiedades del sistema, por ejemplo, presión, temperatura, etc. Digamos, Bueno, el análisis para creo que saber si... Sí, perdón. Sí. No, decime. No, que para ver básicamente cómo es el sistema, si, en qué régimen está, lo pensamos como antes, sin Sí, tener en eso cuenta no los... cambia en nada. Ahora estamos ok. extendiendo todo lo que aprendimos. ¿Cuándo va a ser sistema cerrado en régimen no estacionario? Cerrado, ya saben, cuando no hay intercambio de masa. Régimen no estacionario, cuando las propiedades del sistema varían en el tiempo. Esto no cambia en absoluto. No hay que tener cosas aparte, digamos. No, esto, ¿cómo van a determinar ustedes? Si es reversible, irreversible, no tiene que ver. O sea, esto lo van a definir igual que antes. Que las propiedades del sistema me varían en el tiempo. ¿Está bien? Sí, eso era. Gracias. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir al otro caso, que es... ahora vamos a ver un ejemplo, perdón. Un ejemplo para que ustedes vean. Esta es la máquina de Carnot. Y yo, por ejemplo, quiero determinar la variación de entropía del fluido en cada una de estas transformaciones. O sea, es un ejemplo, pero no lo vamos a hacer con números. ¿Está bien?
Entonces, nosotros habíamos dicho que Carnot había trabajado con un cilindro émbolo que sabemos que es un sistema cerrado en régimen no estacionario. Entonces tendría que usar la expresión que obtuvimos recién, que es esta. ¿Está bien? Entonces, para cada proceso, si mi sistema va a involucrar cada uno de estos procesos, lo que voy a hacer que es, voy a calcular la variación de entropía de 2 a 1, de 3 a 2, de 4 a 3 y de 1 a 4. ¿Está bien? Todas estas variaciones. Entonces, por ejemplo, para la transformación 1-2, ¿nosotros qué vamos a tener acá? Vamos a tener que la masa por S2 menos S1 va a ser igual al Q intercambiado, que sale del sistema, o sea que ese Q va a ser negativo, sobre la temperatura a la cual intercambia el sistema. Que como era una máquina ideal, nosotros sabemos que esa temperatura es TL, que es constante. ¿Está bien? Más sigma. ¿Pero qué particularidad tenía la máquina de Carnot? Son todos procesos reversibles, entonces es sigma Era cero. totalmente reversible, internamente y externamente reversible. Por lo tanto, ese sigma se nos va a hacer cero, como dice su compañero ahí en el chat. ¿Está bien? Es decir, que de 1 a 2, en esa transformación que era isoterma, la entropía va a variar porque sale calor del sistema. Entonces la entropía en esa transformación, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y acá tienen un ejemplo de uno que me preguntaba si podía disminuir. Sí, claro que puede disminuir porque estamos analizando una porción y no es mi universo. ¿Está bien? Entonces esto puede disminuir. Bueno, de forma análoga se puede hacer para 2 a 3, en donde acá en este caso, si se acuerdan, no sé si lo recuerdan, pero ¿cómo era esta transformación de 2 a 3? Era una compresión Adiabática. adiabática. Perfecto, adiabática reversible. Y eso nosotros habíamos dicho que cuando era adiabático y reversible, que lo vimos en las transformaciones politrópicas, no sé si alguno se acuerda cómo se llama. Isentrópico. Isentrópico, y por eso tiene la S marcada acá, porque esta es una curva de entropía constante. Y si lo vemos con el segundo balance es perfecto. ¿Por qué? Porque dijimos que era una compresión adiabática reversible. Es decir, que delta S es igual a 0, lo que nos dice que S se mantiene constante. ¿Está bien? Y acá no hay intercambio de calor, así que es tal cual como habíamos visto. Y de 3 a 4, por ejemplo, que acá tengo otra vez intercambio de calor, pero en este caso el calor entra. Entonces esta entropía, el sigma sigue siendo 0 porque todo el ciclo era reversible, y en este caso este flujo de calor va a hacer aumentar la variación de entropía de esa transformación. ¿Está bien? Esto es una forma de analizar algo fácil, obviamente. Después vamos a ver los ejemplos con, o sea, sin hacer las cuentas, pero ya con los datos que nos dan del problema. Entonces, Profe, sí. ahí la aumenta tal que se haga cero de vuelta, ¿no es cierto? ¿Cómo que se haga cero de vuelta? Porque en el proceso Claro, 1-2 si aumentaba. sí, acá disminuye, dijimos. Disminuye, perdón. Disminuye. Acá tenemos que calcular, esto es 0, porque es isentrópico, acá aumenta y acá es 0. Entonces, si yo hago el ciclo, la variación de entropía de un ciclo, si es una función de estado, ¿cómo me tiene que dar? 0. 0, que si se fijan es lo mismo que vimos con la desigualdad de Clausius, que la entropía que entra es igual que la entropía que sale, y entonces QI, en este caso va a ser QL sobre TL, va a ser igual a QH sobre TH. ¿Se acuerdan? Si yo le aplico a todo el ciclo. Sí, profe. Bueno. Entonces, seguimos con el otro caso particular, que en este caso es un sistema cerrado en régimen estacionario. ¿Está bien? Entonces, y si no fuera una máquina de Carnot, como me preguntan acá, habría que hacer los cálculos y ver cómo es la irreversibilidad y cómo la podemos. Vamos a ver ejemplos donde justamente nos piden calcular la irreversibilidad del sistema. Obviamente, si no es una máquina de Carnot, hay que tener en cuenta lo más general de todo,
que es con la generación de entropía. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es el sistema cerrado en régimen estacionario. Entonces, ahora las propiedades no varían en el tiempo, entonces en este caso vamos a tener que dm de tau es igual a 0, pero por otra razón, justamente porque es estacionario, y también la masa se va a mantener constante porque es un sistema cerrado. No entra ni sale masa, digamos, y la masa es constante. Bueno, acá estarían las dos razones, ¿no? Es estacionario, pero además no entra y sale masa. Entonces, como es estacionario, ninguna propiedad cambia en el tiempo. Y eso incluye tanto a la energía, como a la entropía, como a cualquier otra propiedad. ¿Está bien? Entonces, tengo que el balance de entropía me va a quedar de esta forma. 0, porque es estacionario, igual al flujo de entropía generado por flujo de calor, más la generación de entropía por irreversibilidades. Entonces, si yo quito el tiempo al igual que antes y lo divido por la masa, voy a obtener las expresiones. Esta le quité el tiempo y acá le quité la masa y obtengo estas expresiones. Fíjense que esto nos dice que la entropía no varía y que la generación de entropía, si yo la despejo y la paso por otro lado, va a ser igual al flujo de entropía por calor, pero cambiado de signo. ¿Está bien? Este es, por ejemplo, si me pidieran calcular, fíjense que puede ser estacionario, pero así todo tener irreversibilidades. Vayan fijándose las combinaciones que hay. O sea, una cosa no quita la otra. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ese es el caso de este motor. Este ejercicio ya lo vimos en primer principio, pero ahora entonces lo vamos a analizar desde otro punto de vista. A este motor entra un trabajo eléctrico, este es mi sistema, ¿no? El que está punteado. Entra un trabajo eléctrico y sale un trabajo técnico de eje. ¿Está bien? Y además intercambia calor. Fíjense que yo acá le puse sistema cerrado en régimen estacionario. Es decir, nosotros sabemos que cuando enchufamos un motor, por ejemplo, no está en régimen estacionario inicialmente. ¿Está bien? Nosotros vamos a considerar que este motor ya está funcionando hace rato cuando lo analizamos. Es decir, que la temperatura de la carcasa del motor, que inicialmente está a temperatura ambiente cuando está apagado, comienza a aumentar y se transfiere como calor al sistema. ¿Está bien? Esto se va a transferir en calor, pero nosotros lo vamos a analizar cuando la carcasa ya adquiere una temperatura uniforme. Es decir, en el tiempo esa temperatura siempre es la misma y produce el intercambio de calor con el ambiente. ¿Está bien? Entonces, el trabajo que entra al sistema, que es el trabajo eléctrico, se transforma en trabajo en el eje y en trabajo en calor. Esto por primer principio, digamos, ¿no? Si es estacionario, de A de tau 0 y me va a quedar cerrado, así que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, el eléctrico tiene que ser igual al trabajo en el eje más el calor que libera al ambiente. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, la energía interna no varía en el tiempo y es constante. Y el inciso nos pide que determinemos la entropía generada por unidad de tiempo durante la operación en régimen estacionario. Entonces, si yo aplico el segundo principio para sistema cerrado en régimen estacionario, puedo calcular esto. Porque ¿esto qué va a ser? Va a ser el calor sobre ¿qué temperatura? TL. La de la carcasa, digamos, ¿no? La de la carcasa, ¿está bien? La de la carcasa. Entonces, perdón. Entonces yo puedo despejar la entropía generada, que fíjense que esto tiene un signo menos acá, porque sale del sistema. Pero cuando yo despeje la entropía me va a dar un valor positivo, porque esto nunca puede ser menor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, sí. ¿Por qué ahí el T sub I es el de la carcasa? Porque ¿cuál es tu sistema? Vos tenés que tener muy en claro en dónde te parás para analizar eso. Si tu sistema es el
tu límite del sistema coincide con el borde de la carcasa del motor, vos sabés que el calor se intercambia en la frontera de tu sistema. Vos estás parado en tu motor, que es tu sistema. Entonces, esta va a ser la temperatura a la cual se intercambia calor en tu sistema, que va a ser la temperatura de la carcasa. Si yo me parara en el ambiente, si yo acá tuviera una fuente a una temperatura ambiente y me paro en el ambiente, entonces yo voy a analizar que el ingreso de calor, ¿a qué temperatura lo hago? A la temperatura ambiente, pero yo ahora estoy parada en el motor. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. O sea, por eso les digo que es muy importante, y más que nada el segundo principio, definir el sistema. Ya van a ver cuando hagan el práctico, cuando trabajen con las máquinas térmicas, ahí es muy claro, cuando analizan la fuente por un lado, la máquina cíclica por el otro, y la otra fuente en otro sistema aparte. ¿Está bien? Entonces, este es mi sistema, y la temperatura a la cual se produce el intercambio de calor va a ser la temperatura de la carcasa. Profe, Sí. Usted dijo que la producción de entropía siempre va a ser positiva, entonces, siempre que tengamos un sistema cerrado en régimen estacionario, el calor neto tiene que ser negativo. Exacto. Para que se pueda verificar eso. Exacto. No, profe, o sea, creo que, o sea, perdón si me equivoco, pero los calores sobre las temperaturas tienen que ser negativos, no el calor neto. No, o sea, esta sumatoria te tiene que dar negativa, como sea. Eso es lo que está diciendo el compañero, para que cuando vos la pases, sí, esto sí. te dé positivo. Creo que eso era lo no, que se pero refería el compañero. yo pensé que estaba hablando del balance de calor, o sea, por sí solo. No. Esto siempre es positivo. Acuérdense que esto es temperatura absoluta, no van a poner grados centígrados 0 directo en el parcial. Esto es temperatura absoluta, ya se los dije. Entonces, como bien dice el compañero, esta sumatoria de flujos de entropía asociados a flujo de calor, siempre, en este caso en particular, me tiene que dar negativo, para que cuando yo lo despeje, esto me dé positivo. En el caso de que tenga irreversibilidades, ¿no? Obviamente. Si es internamente reversible o es irreversible, es reversible, perdón, esta sumatoria me tendrá que dar 0. ¿Se entiende? Profe, y si ahí tomo un volumen de control, por ejemplo, que abarque la resistencia, el volumen lo ve como calor que entra al trabajo eléctrico, ¿ahí entraría en esa sumatoria? ¿Cómo? ¿Sí? Si tomo un volumen de control, por ejemplo, que es donde haya una resistencia, ahí eso lo ve como calor, no lo ve como trabajo eléctrico. Si vos decís que este trabajo eléctrico conduce un calor, y ese calor se transfiere, ponerle a lo que está dentro. Claro. Y en ese caso tendrías que considerar, en ese caso te entra el flujo de calor a una temperatura dada, que no sé cómo será, y si se intercambia a través de los límites del sistema, tendrás que considerarlo acá adentro. El problema de eso va a ser esta temperatura, que ya no va a ser la de la carcasa, porque estás metido adentro, ¿no? Sí. Y ahí habrá que ver cómo es el flujo de calor esto, ¿no? Tiene que ser de modo tal, por supuesto, que esto me dé negativo. Bien, buenísimo. Bien. Bueno, entonces sigamos un poquito más. Y ahora vamos a ver el último ejemplo particular, que es el de sistema abierto en régimen estacionario. ¿Por qué? Porque esto ya es abierto en régimen no estacionario. Esto ya lo sabemos. Por suerte, creo que no hay ningún ejercicio en donde les pidamos analizar la entropía de un régimen abierto o no estacionario. Creo, si no me equivoco. Entonces, ahora vamos a analizar el último, que es sistema abierto en régimen estacionario. Si es estacionario, entonces del balance de masa sabemos que esto es 0, no varía en el tiempo, lo que nos dice que lo que entra es igual a lo que sale, igual a una masa m dada. ¿Está bien? Como ninguna propiedad puede variar en el tiempo, entonces tanto la variación de energía en el tiempo como la entropía en el tiempo nos tiene que dar 0. Es decir, que nuestro balance nos queda de esta forma que está acá. ¿Está bien? Lo único que anulamos fue este término, porque en el tiempo la entropía no puede variar. Entonces,
Si lo hacemos para una entrada y salida de masa, entonces puedo escribirlo de esta forma. Saco factor común m, que dijimos que era este, y digo S de entrada menos S de salida. Y después, si todo lo divido por la masa, me queda esta forma de acá. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, de este tipo de expresión yo podría despejar la generación de entropía y calcularla a partir de la variación de entropía entre el estado donde entra la masa y el estado que sale, y sumado con el flujo de entropía asociado al calor. ¿Está bien? Y esto, por ejemplo, es relacionado con esa expresión. Esto, por ejemplo, es una turbina. ¿Está bien? Pero yo acá puse una turbina porque era el que siempre daba Susana, pero esto podría ser una bomba, que es un sistema abierto en régimen estacionario, podría ser una válvula, que es un sistema abierto en régimen estacionario, por supuesto cada uno con sus interacciones, ¿no? O podría ser un compresor. En este caso vamos a analizar una turbina. Y en el caso de la turbina, el fluido entra a la turbina, fíjense los límites de mi sistema, también ahí con punteadito. El fluido entra a la turbina, choca con los álabes, hace girar al rotor y entonces produce un trabajo en el eje. ¿Está bien? Entonces me piden la entropía generada. Dice, determina la entropía generada por unidad de masa, fíjense qué importante esto, por unidad de masa de vapor, que circula a través de una turbina adiabática estacionaria. Ahí ya tenemos 3 datos. Nos los piden por unidad de masa de vapor, es adiabática y es estacionaria. Entonces, como es estacionaria, el caudal que entra es el mismo que el que sale, y entonces utilizo la expresión por unidad de masa porque es lo que me piden, ¿está bien? Y además, cuando no conocemos el caudal másico, en general siempre podemos calcular por unidad de masa. Entonces tengo 0, porque es estacionario. Como es adiabática, este término se me va a ir, ¿está bien? Y entonces voy a tener que el flujo de entropía asociado al caudal másico que entra y sale va a ser igual a la generación de entropía. ¿Está bien? Y así puedo calcular la entropía generada por unidad de masa, que es igual a la variación de entropía. Después vamos a ver, porque hasta ahora todo lindo, pero ¿cómo calculamos esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver en un ratito. Entonces, acá por ahí hay que hacer una diferencia que yo creo que tal vez ustedes la saben, pero por las dudas la vamos a hacer. Por un lado dijimos que la variación de entropía en el tiempo es nula, y por eso anulamos esto. ¿Está bien? Pero acá me aparece una variación en la ecuación, que es con respecto a la entrada y la salida. Esta variación no es con respecto al tiempo, en el sentido de que se refiere a la posición, o sea, esto me está midiendo cómo es la entropía de la masa que entra en esta posición de entrada con respecto a la masa que sale en esta posición de salida. Es decir, es con respecto a la posición y no al tiempo, como es en el caso de la variación de entropía en el tiempo que tenemos en el término de la izquierda. ¿Está bien? Entonces, en un SARE la entropía varía en la posición, pero no en el tiempo. Entonces, si además el proceso fuera reversible, ¿qué pasa? No se crea la entropía, o sea que por lo tanto no varía, digamos, tampoco en la posición, en este caso. La entropía de entrada igual a la de salida. Exacto, no varía. La variación de entropía en el espacio también sería 0 por segundo principio, porque lo estamos viendo en la ecuación. ¿Está bien? Es decir, que si fuera adiabático y fuera reversible, el proceso es isoentrópico. ¿Está bien? Bueno, todo eso que dijimos, vamos a ver acá algunas características de esta función entropía. Entonces, el primer ítem que nos dice, en base a su carácter de función de estado, siempre es posible calcular la variación de entropía entre dos estados de un proceso real irreversible utilizando un camino hipotético reversible. Entonces, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que si la variación de entropía de un sistema, por ejemplo, de un sistema cerrado en régimen no estacionario, entre un estado dado 1
inicial y un estado 2 final, yo lo puedo calcular yendo por un camino reversible o irreversible siempre que vaya hasta los mismos estados, ¿no? Y me va a dar lo mismo. ¿Por qué me va a dar lo mismo? Porque la entropía es una función de estado y solo depende de los estados inicial y final y no del camino. Y esto es muy importante porque nos va a permitir hacer un montón de simplificaciones y obtener exactamente el mismo resultado si queremos calcular la variación de entropía entre dos puntos, o sea, entre dos estados de un proceso. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo dijimos, en un proceso adiabático reversible de un sistema cerrado no estacionario, la variación de entropía en el tiempo será nula. Perdón, acá me confundí. En un proceso... sí, adiabático reversible. La variación de entropía en el tiempo va a ser nula. ¿Por qué va a ser nula? Aunque diga no estacionario, me va a dar nula. ¿Por qué? Porque es adiabático, no voy a tener el término de calor y no voy a tener la generación de entropía. Entonces, en ese caso, el proceso se denomina isentrópico. Y en un proceso adiabático reversible de un sistema abierto en régimen estacionario, la variación de entropía entre la entrada y la salida será nula. El proceso se denomina también isentrópico. ¿Está bien? Esto lo acabamos de ver cada uno con los ejemplos. Entonces, ahora vamos a meternos, no se asusten porque esta parte es bastante fácil. Ahora lo que vamos a hacer es ver las ecuaciones generales de Gibbs. ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar ecuaciones. Esto es lo mismo, fíjense que esta matriz de ecuaciones es lo mismo que hicimos con la, si se acuerdan, con la energía interna y con la entalpía. Lo mismo. Nosotros queremos encontrar ecuaciones en donde la entropía se pueda calcular en función de parámetros medibles. Es lo mismo que hicimos antes. ¿Y esos parámetros cuáles son? ¿Cuáles son las tres propiedades fundamentales que vemos? Temperatura, volumen específico y presión. Con dos de esas variables intensivas es suficiente para determinar la entropía. Entonces, expresamos la entropía en función de dos variables. En este caso es la entropía en función de la temperatura y el volumen específico, en este caso la entropía en función de la temperatura y la presión, y en este caso la entropía en función de la presión y el volumen específico. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular el diferencial exacto. Esto ya habíamos visto cómo se calculaba, o sea, cómo se calculaba, mejor dicho, que teníamos que hacer las derivadas parciales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a obtener tres expresiones distintas. Tres expresiones, pero las tres nos permiten calcular la variación de entropía. ¿Cuál es la diferencia? Y que una vaya a tener que conocer la temperatura y el volumen, en otra voy a tener que conocer la temperatura y la presión, y en otra la presión y el volumen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar primer y segundo principio a un sistema cerrado que solo intercambia trabajo de expansión con presión. Esto lo hacemos en un sistema cerrado porque es lo más sencillo que podemos tener. Y solo consideramos trabajo de expansión con presión porque es el único trabajo que se relaciona con las variables PV, por ejemplo. ¿Está bien? Sin embargo, todo lo que... Sí. Estas son para solamente gases ideales, ¿no? No. No son para gases ideales porque todavía no incluimos ningún modelo. Va a ser para gas ideal cuando incluyamos el modelo de gas ideal. Está bien, está ¿Está bien. bien? Entonces, a pesar de que nosotros vamos a partir de esto, que es un sistema muy particular, porque fíjense, un sistema cerrado que solo intercambia trabajo de expansión con presión, es algo bastante particular. Sin embargo, todos los resultados que vamos a obtener acá, todo, absolutamente todo, es válido para otros sistemas, como los abiertos y que intercambian otras formas de energía. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos este sistema que describimos acá y aplico primer principio, voy a obtener esta expresión. ¿Está bien? Esto, si no se acuerdan, repásenlo, pero básicamente es un sistema cerrado que intercambia trabajo de expansión con presión. Entonces, si yo ahora planteo el segundo principio, fíjense que está todo por unidad de masa, ¿no? Si yo planteo segundo principio,
Acá no sé si les puse que era reversible. Ah, no les puse que era reversible. Bueno, es eso, un sistema cerrado que intercambia trabajo, expansión, compresión de forma reversible. Entonces, si yo aplico segundo principio por unidad de masa, tengo que la variación de entropía solo varía por el flujo de entropía asociado al flujo de calor. ¿Y qué pasó con sigma? Bueno, vamos a considerar justamente un camino reversible. ¿Por qué? Porque recién dijimos que la variación de entropía, como es una función de estado, podemos ir por el camino que nosotros querramos, siempre que vayamos entre esos mismos dos estados. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice acá en violeta? ds tendrá el mismo valor para cualquier camino, ya sea reversible o irreversible. ¿Por qué? Porque es una función de estado. Y solo depende de los estados inicial y final. ¿Está bien? Por supuesto que si yo elijo otro camino, que es el irreversible, el calor intercambiado no va a ser igual que este reversible. ¿Está bien? Porque es una función de línea. Entonces, me va a dar distinto, al igual que va a haber generación de entropía, pero esta variación es la que me va a dar igual. Ese calor por el lado irreversible con esa generación de entropía se van a balancear de modo tal que me va a dar igual que este calor por el camino reversible, de modo tal que las variaciones por los dos caminos me den exactamente la misma. ¿Esto se entiende? Bueno, vamos a suponer que se entiende. Entonces, si yo despejo el calor de esta segunda expresión y lo reemplazo en el primer principio, acá voy a tener ds por t. ¿Está bien? Yo paso por acá y después el dq lo reemplazo. Y voy a tener esta expresión del recuadro. En donde el trabajo de expansión-compresión fue reemplazado por P por el diferencial volumen. ¿Está bien? Porque es la derivada, ¿no? Nosotros tenemos que el trabajo de expansión era igual a la integral de P por dB. Si yo escribo la derivada, por supuesto que le saco la integral y me va a quedar esto. Es decir, que esta expresión, a partir de este sistema, es lo que se conoce como la primera ecuación diferencial de Gibbs. Y esto es general. No vale para gases perfectos, líquidos o sólidos. Vale para cualquier sustancia. Es algo general. ¿Está bien? Si yo ahora, teniendo en cuenta esa expresión, ahora sí considero un gas perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto ya lo tienen que saber responder. ¿Gas perfecto? Ecuación de estado. Ecuación de estado. Muy bien. Entonces, yo ahora voy a considerar un gas perfecto y voy a incorporarla. Vamos a ver cómo queda para este caso particular un gas perfecto, esa primera ecuación de Gibbs. Entonces voy a incorporar la ecuación de estado y voy a despejar, en vez de tenerla despejado de U, voy a despejar de S. ¿Está bien? Y entonces voy a tener esto, que ven acá. Pueden hacer, si quieren, ustedes las cuentas. Si yo ahora, acá, ¿qué pasó? Ah, está bien. Voy a tener esto. Si yo divido por T, fíjense, yo tenía esto, es decir, que tengo que despejar, primero tengo que pasar para este lado más P por dB y después divido por T. Fíjense para acá. Obtengo esta expresión, ¿está bien? En donde P sobre T, según la ecuación de estado, ¿a qué va a ser igual? A R sobre B, que es esto que está acá. Lo único que hice fue aplicar la ecuación de... hasta el momento no estaba aplicada la ecuación de estado, chicos. Lo único que hice fue reemplazar el du para un gas perfecto, que es igual. Esto capaz que se lo tendría que haber escrito, pero... CB por delta T. Exacto, esto es CB por DT. Esto lo dejamos igual y lo único que hago es despejar de S y pasar dividiendo temperatura, que es esto que tengo acá, ¿ven? Tengo P por dB positivo más CB por DT, que es la energía interna, y lo único que hice fue pasar dividiendo la temperatura. Hasta acá introduje gas perfecto, pero para expresar la variación de energía interna. No metí la ecuación de estado. Ahora sí voy a reemplazar este P sobre T
con la ecuación de estado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar R sobre el volumen específico. ¿Está bien? Entonces voy a obtener esta expresión, digamos, 5, que yo le llamé acá. Entonces ahora podemos integrar para efectivamente obtener esa variación de entropía. En el caso de que el fluido de trabajo sea un gas perfecto. Si yo integro en el lado izquierdo y en estos dos miembros del lado derecho, voy a obtener esta expresión. ¿Está bien? Y acá, ¿por qué dejé la integral? A ver si alguno recuerda. Para un gas perfecto. Porque acá porque el CB puede variar. Exactamente, el CB puede variar con respecto a la temperatura. En el caso de que varíe, yo acá tengo que conocer el polinomio del CB, en donde va a tener la temperatura, por supuesto, como variable, y entonces ahí voy a poder integrar. En el caso de que obtengamos que la variación del CB es nula, es decir, que este es constante, entonces yo puedo sacar el CB fuera de la integral y integrar esto directamente, que es esta expresión que dice acá abajo, que esta expresión es la primera ecuación de Gibbs para gases perfectos en el caso del que el CB se mantenga constante. ¿Está bien? Fíjense que esta expresión que nos da nos permite calcular la variación de entropía en función de la temperatura y el volumen específico. ¿Y qué otra cosa más? Y dependiendo de qué sustancia estemos tratando. Y por eso es que la entropía es una propiedad intrínseca. Porque yo acá el CB me va a depender de la sustancia con la que esté tratando. Entonces, Y el R yo también. puedo, y el R si es particular también, por supuesto. Si yo puedo calcular entonces la variación de entropía para un gas perfecto, conociendo de qué sustancia estoy utilizando, la entropía como propiedad intrínseca, y conociendo únicamente las temperaturas y los volúmenes específicos en los dos estados entre los cuales estoy trabajando. ¿Está bien? Pero fíjense qué sencillo esto, digamos. Esto es algo que sabemos hacer. Esto es dato siempre de tabla, la R es dato, y tendremos que preocuparnos en conocer estas 4 propiedades, serían, ¿no? En el estado inicial y final. ¿Está bien? Hasta acá vamos bien. Esto es fácil, es reemplazar nada más y obtener las expresiones. Ahora vamos a seguir para encontrar la segunda ecuación de Gibbs para gases ideales. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos 3 expresiones, teníamos 3 formas. Que el DS fuera calculado en función de T y B, que es lo que acabamos de hacer, y ahora vamos a ir por esta. Vamos a ver cómo podemos calcular la variación de entropía en función de T y P. Entonces, para esto, en este caso lo que vamos a hacer, vamos a introducir la definición de entalpía, la más general, no para gas perfecto, sino la definición de entalpía para cualquier sustancia. Si yo la derivo, ¿se acuerdan que H era igual a U más P por B? Esa es la definición general. Si yo derivo, voy a tener DH igual a DU más la derivada del producto, que va a ser P por DB más B por DP. ¿Está bien? Si yo reemplazo en la expresión, en la primera ecuación de Gibbs, ¿está bien? Que era esta, que les puse acá abajo. Si yo reemplazo el DU, en la primera ecuación de Gibbs, voy a obtener esto, que está acá. Que si no me creen, pueden hacer la cuenta. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a obtener lo que es la segunda ecuación diferencial de Gibbs. ¿Para qué sustancia? Para cualquiera. Fíjense que yo hasta acá no metí ningún modelo, ni de gas ideal, ni de líquido, ni de sólido. Esto vale para cualquier sustancia por el momento. Entonces, es una expresión general, que es la segunda ecuación diferencial de Gibbs. Si ahora la comparamos con la primera, vemos que en lugar de DU tenemos DH. Fíjense, acá está la primera y acá tenemos la segunda. Tenemos TDS, tenemos, bueno, acá estos diferenciales están cambiados, por supuesto, pero son las mismas propiedades. Y acá tenemos DU en la primera y DH en la segunda. ¿Está bien? Entonces, si ahora incorporamos el modelo de gas perfecto, entonces nosotros ¿qué sabemos?
que DH, ¿a qué va a ser igual? CP por delta T. Perfecto, CP por delta T, que es lo que hice acá. ¿Está bien? CP por delta T. Y entonces, si divido por la temperatura, al igual que antes, y reemplazo este B sobre T, me va a quedar RP. ¿Está bien? O sea, acá ya sí introduje la ecuación de gas perfecto. Entonces, al igual que antes, nos va a quedar esta expresión, si yo la integro, si yo integro esta expresión 6, me va a quedar esta expresión de abajo. Si CP varía con la temperatura, tendremos que considerar el polinomio correspondiente para analizar esa variación. Y si no, lo sacamos afuera de la integral como una constante, y entonces vamos a obtener la segunda ecuación de Gibbs, ahora sí, solo para gases perfectos, y en el caso de que el CP sea un CP medio y se mantenga constante en este rango de temperaturas. ¿Está bien? Es decir, fíjense que en este caso la variación de entropía, como les dije recién, me depende otra vez del tipo de sustancia y ahora me depende de T y de P. Ya no me depende más de temperatura y volumen, ahora me depende de temperatura y presión. Ahora, yo puedo usar tanto esta ecuación como la primera, que el resultado va a ser exactamente lo mismo, o sea, son equivalentes. Pero ¿cómo voy a elegir? Si ustedes están en el problema, ¿cómo van a elegir? Y van a elegir dependiendo de los datos que tengan disponibles en el problema. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que yo tengo el caso de un cilindro émbolo que trabaja a presión constante. Entonces yo podría calcular la variación de entropía de ese sistema cerrado en régimen no estacionario. ¿Y qué opción me va a convenir? ¿Esta o la primera? Si es a presión constante. No, la segunda, porque se me hace La el término. segunda, porque este término me vuela. Chau, yo lo que más quiero en termodinámica es simplificar lo más que pueda. Entonces, obviamente, voy a elegir la segunda opción. ¿Está bien? Entonces, solo voy a necesitar saber, para calcular la variación de entropía, con qué sustancia estoy trabajando y cuál es la temperatura al inicio y al fin de mi transformación o de mi proceso. ¿Está bien? Y esto me simplifica una barbaridad. También podría haber utilizado esta ecuación, no significa que no la pueda utilizar, pero claro, acá probablemente voy a tener que hacer algún calculito extra para conocer, por ejemplo, también los volúmenes al inicio y al final. ¿Está bien? Si en cambio, por ejemplo, mi recipiente fuera rígido, entonces me voy a ir a usar esta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un recipiente rígido, un sistema cerrado, entonces yo sé que el volumen específico es constante, porque el volumen extensivo, digamos, el grande, es constante y la masa es constante. Entonces este término me vuela. ¿Está bien? Y esa es la picardía que van a tener que tener cuando hagan los ejercicios. Ver qué datos tengo, a ver qué me conviene usar. El resultado va a ser el mismo. Si un compañero quiere usar la otra porque le gusta la matemática, perfecto, le va a dar exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿hasta acá, chicos, alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces con la última ecuación de Gibbs, que es la que nos falta, que en este caso es solo para gas perfecto, porque es más fácil y no tiene sentido, digamos. Entonces lo que hacemos en este caso es usar la ecuación de estado, que es esta que vemos acá, y lo vamos a aplicarle a toda la ecuación de estado logaritmo natural. O sea, a ambos miembros le vamos a aplicar logaritmo natural. Esto, como es un producto, nos va a quedar el logaritmo natural de P más el logaritmo natural de B, igual al logaritmo natural de R más el logaritmo natural de T. Y después de aplicarle el logaritmo, la voy a derivar. Y si yo la derivo, me va a quedar esto que está acá. Que si no me creen, háganlo. ¿Está bien? Esto, en todo caso, después se lo puedo mostrar, pero es matemática, digamos, no tiene sentido que perdamos tiempo, además nosotros no pedimos demostraciones. Bueno, entonces si yo reemplazo, en este caso voy a reemplazar en la segunda ecuación de Gibbs, no en la primera, anótenselo.
si yo reemplazo en la segunda ecuación de Gibbs para un gas perfecto y ordenamos matemáticamente, nos va a quedar esto que obtenemos acá. ¿Está bien? Porque acá yo puedo, ustedes se acuerdan que por la relación de Meyers, este R se podía... no es por la relación de Meyers, acá directamente usé la de gas perfecto. ¿Está bien? Y entonces vamos a obtener esta expresión. Lo mismo que antes, si yo la integro, entonces, si consideramos CP y CB constante, puedo calcular la variación de entropía en función de la presión y el volumen específico. Acá, chicos, lo único que hice fue, saqué factor común de P, digamos. Si ustedes ven la segunda ecuación de Gibbs, lo que hice fue reemplazar esto y después saqué factor común de P y me queda esto. Pero esto es lo que tienen que saberse, digamos. Que es la tercera ecuación de Gibbs para gases perfectos en el caso de que CP y CB se mantengan constantes. Si no se mantienen constantes, tendremos que ver en este caso, fíjense que es más complicado, porque no está la temperatura. No, en este caso no me importa porque dijimos que solo varía con respecto a la temperatura para gas perfecto, o sea que son constantes efectivamente. ¿Está bien? Esta va a ser la expresión. Entonces, nosotros dijimos, cuando empezamos a deducir las ecuaciones de Gibbs, que lo hacíamos para un sistema cerrado que intercambia trabajo, expansión, compresión y que íbamos de 1 a 2 por un camino reversible. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos estas ecuaciones para un sistema abierto? Entonces, si nosotros vemos las expresiones que obtuvimos, estamos viendo que dependen de parámetros medibles en dos estados diferentes. Y eso no nos impide aplicarlo, por ejemplo, en un sistema abierto. Es decir, en vez de aplicarlo entre un estado final y un estado inicial, yo podría aplicarlo, por ejemplo, en una tubería entre la entrada y la salida. Si yo hubiera comenzado acá esta demostración o esta deducción diciendo que en vez de un sistema cerrado era un sistema abierto, hubiera obtenido exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que matemáticamente es mucho más complicado. Entonces nosotros somos vivos y lo hicimos para un sistema cerrado. ¿Está bien? Es decir, que nosotros podríamos aplicar todas estas ecuaciones también a sistemas abiertos. Si las propiedades en 1 y en 2 son propiedades correspondientes a distintos tiempos, que es en el caso de un sistema cerrado en régimen estacionario, entonces esto lo vamos a usar para calcular la variación de entropía entre el estado final y el estado inicial. Pero si esos dos estados, 1 y 2, corresponden a distintas posiciones, por ejemplo, en la entrada o en la salida de tubería, también puedo usarlo. ¿Está bien? Y esto es por qué dependen, ¿por qué? Porque esta variación de entropía me está dependiendo de propiedades que me dependen del estado de mi sistema, inicial y final o entrada y salida. Yo soy el que voy a tener que saber si lo que estoy calculando es una variación de entropía entre un estado final e inicial o una variación de entropía entre una entrada y una salida. Esa va a ser responsabilidad mía, pero esto se puede usar tranquilamente. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, esto que les acabo de decir es lo que dice acá. Dice, debido al carácter de función de estado de la entropía, las expresiones de Gibbs son perfectamente aplicables para el cálculo de la variación de entropía en procesos reversibles o irreversibles, aun cuando fueron obtenidas considerando la transformación reversible de un gas ideal entre dos estados de equilibrio 1 y 2. ¿Está bien? Esto es importante, lo que sí no es, digamos, no es, como se dice, negociable, es que no sean para gas perfecto. Estas se usan únicamente cuando estamos ante gases perfectos porque fue el modelo que incluí. ¿Está bien? Entonces, las ecuaciones estas del recuadro, pero esta es general. Esta se usa para cualquier sustancia, al igual que la primera, al igual que esta.
Fíjense que en la filmina le dice cuál pueden usar general y cuál es específicamente para gas perfecto. Así que no se van a confundir. Y por otro lado, bueno, esto ya dijimos que esto es cierto, pues nosotros dijimos que la variación de entropía la íbamos a calcular yendo de 1 a 2 por un camino reversible. Pero como es una función de estado, solo me va a depender de esos estados final inicial. Yo podría haber obtenido expresiones a partir de un camino irreversible, por ejemplo. Pero, como les decía, seguramente sean más complejas, pero cuando haga las cuentas del ds, de la variación de entropía, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, el segundo ítem nos dice que la ecuación de Gibbs son funciones de propiedades intensivas del sistema y por lo tanto son válidas también para sistemas abiertos. En ese caso, el estado 1 representa la entrada y el estado 2 la salida del sistema. Entonces, vamos a seguir un poquito más. ¿Hasta acá, chicos, alguna duda? Por ahora no. Bien. Profe, Sí. a mí me costó entender eso que dijo que quedaba en responsabilidad nuestra de darnos cuenta si era de entrada y de salida o de un estado final e inicial. No entiendo la diferencia. ¿Cómo no por ejemplo, si vos tenés un sistema abierto en régimen estacionario, una válvula, bien sencillo, una válvula vamos a poner, ¿está bien? La válvula lo único que tiene, si vos aplicás primer principio, a ver, decímelo vos. ¿Cómo funciona? ¿En régimen estacionario o no estacionario? En no estacionario tiene un flujo másico y en estacionario no. ¿Cómo? No. Una válvula. Una válvula para porque acá estamos teniendo pluma. Bueno, soy malísima dibujando, pero no importa. Una válvula es esto, ¿no? Entra un flujo por acá y sale un flujo por acá. ¿Está bien? ¿Te acordás que esto provocaba una caída de presión? Sí. Bueno, ¿cómo es, si este es mi sistema, el que estoy punteando? Voy a analizar este sistema. ¿Cómo es mi sistema? Clasifícamelo. Abierto. ¿En qué régimen? Estacionario. Estacionario. Eso que dijiste, porque en uno tiene masa, el otro no, no sé a qué te No, referías. sí, no, estaba pensando otra cosa. Bueno, esto siempre se modela, siempre. Una válvula es un sistema abierto en régimen estacionario. Entonces yo ahora te pido, bueno, quiero que calcules la variación de entropía. Bueno, si es abierto en régimen estacionario, si vos aplicás segundo principio, ¿qué te va a quedar? Vamos a volver para atrás. Para el caso de sistema abierto en régimen estacionario. Vamos a tener esto, ¿no? Esta que está acá. Sí. ¿Esa válvula intercambia calor? No. No. Entonces yo te digo, bueno, en el examen parcial te digo, quiero que me calcules la generación de entropía de la válvula. Perfecto, me decís vos. Vamos acá, que es lo mismo que esto, ¿no? Te va a quedar lo mismo que esto. Como no hay intercambio de calor, te va a quedar que la generación de entropía vas a necesitar saber cómo varía la entropía entre la entrada y la salida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces me voy a la ecuación de Gibbs. Supongamos que trabaja con un gas perfecto y quiero usar esta, ponele. Y entonces vos ahí, ¿qué estás calculando? Estás calculando la variación de entropía, pero entre la corriente de entrada y la corriente de salida. ¿Está bien? Porque eso es lo que obtuviste del segundo principio, entre la entrada y la salida. Uh-huh. Pero en cambio, si vos estás en un régimen, en un sistema cerrado, en régimen no estacionario, entonces, fíjate lo que habíamos obtenido. Habíamos obtenido esto. Y suponete que esto es cero, que no hay intercambio de calor. Entonces vos, para calcular la generación de entropía, vas a necesitar saber también el delta S. Pero esta delta S no es entre una entrada y una salida, es entre un estado inicial y un estado final, por ejemplo, de 1 a 2. Claro. Y también vas a poder usar la ecuación de Gibbs para calcular eso. Claro, ¿Está bien? Sí, sí. ¿Lo entendiste ahí? Sí, sí, sí. Eso es a lo que me refiero. Ustedes van a saber qué es lo que están analizando para saber si es entre la entrada y la salida o es entre el estado inicial y el estado final. Perfecto. Gracias, profe. Bien. No de nada. Bueno,
Vamos a seguir un poquito más. Vamos ahora. Basándonos en las ecuaciones de Gibbs que acabamos de ver, en este caso, en la segunda específicamente, que es la que les puse acá, paren que voy a sacar que es esta que está acá. Entonces vamos a encontrar la expresión de una transformación isentrópica. Nosotros, para un gas perfecto. Nosotros esto ya lo obtuvimos. Ustedes si se acuerdan de cuando vimos politrópicas, transformaciones politrópicas, nosotros teníamos en particular una de las transformaciones que era cuando n se igualaba a gamma. Y era cuando teníamos una transformación que era adiabática irreversible. Si repasan los apuntes, habíamos visto eso. Y obteníamos que cuando n era igual a gamma, obteníamos una expresión como esta. No sé si lo recuerdan. Espero que sí. Entonces, nosotros vimos esta expresión, pero nunca dijimos por qué se llegaba a esta expresión. Porque en ese momento no habíamos visto entropía. Entonces ahora vamos a ver cómo se obtiene, pero sin hacerlo, digamos, ¿no? Fíjense que en la expresión esta de acá abajo, yo quiero llegar justamente a relacionar la temperatura con la presión. Y entonces por eso es que elegí la segunda ecuación de Gibbs para empezar. Si yo quisiera demostrar las otras, ¿se acuerdan que de estas había otras que eran P por B a la N, por ejemplo, igual constante? Bueno, tendría que haber elegido entonces la tercera ecuación de Gibbs. Pero yo ahora elegí esta como ejemplo, para que ustedes lo vean. ¿Está bien? Entonces, si busco la expresión de una isentrópica, ds va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación de Gibbs, este término de la izquierda se va a anular, porque estoy diciendo que la entropía en 2 va a ser igual a la de 1. Hasta acá estamos de acuerdo. Entonces, si yo ahora saco los logaritmos, aplicando el antilogaritmo, voy a tener T2 sobre T1 elevado a la CP. O sea, esto pasa como exponente, el R pasa como exponente, y si después saco los logaritmos voy a tener esas expresiones. ¿Está bien? Si yo considero la relación de Meyers y defino el coeficiente de Poisson para un gas perfecto, si yo trabajo con eso que obtuve, reemplazando con esto y trabajando matemáticamente, voy a obtener esta expresión. O sea que esta expresión se obtenía a partir de una de las ecuaciones de Gibbs, que en ese momento no las habíamos visto. No es mi intención que hagan, o sea, si a alguno le gusta la matemática, háganlo, es muy fácil igual, es muy sencillo. Van a llegar, esto les sirve por ahí si alguno no se las acuerda de memoria. Ahora nosotros se las damos a estas. Les damos los 3 casos, pero antes, el profesor que estaba antes no la daba, y entonces uno tenía que ponerse en el parcial ahí a demostrar cómo era para llegar a esta expresión. Bueno, ahora no, pero es para que sepan de dónde sale esto isentrópico. Esta expresión sale de acá, de esta segunda expresión de Gibbs. Cuando es isentrópico esto se anula, y entonces para un gas perfecto puedo usar estas dos relaciones y obtener esto. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora sí un ejemplo para que vean cómo segundo principio me indica la dirección de los procesos, como nosotros habíamos dicho. Entonces, lo que tenemos es, la figura muestra datos operativos de estado estacionario para un dispositivo adiabático por el que circulan 10 kilogramos de aire. Este ejercicio lo tomamos en un parcial, yo ya se los había comentado. Y entonces, bueno, nos dice que despreciemos la energía potencial, porque la cinética, fíjense que nos da, esto parece que fuera volumen, pero por las unidades nos damos cuenta que es velocidad. Y nos pide que determinemos la dirección del flujo y la potencia en kilovatios. Ya cuando un inciso nos dice para qué dirección va tal proceso, nosotros tenemos que tener así, se nos tiene que venir a la mente segundo principio. ¿Está bien? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el segundo principio nos va a decir la dirección en la cual es posible que ese proceso ocurra. ¿Y a través de quién? De la generación de entropía. Porque nosotros sabemos que la generación de entropía puede ser 0 si el proceso es reversible, o mayor que 0 si es irreversible. Si esa generación de entropía me da menor que 0, significa que el proceso es imposible y no puede ocurrir en esa dirección. ¿Está bien? Fíjense
que la potencia que entregue o reciba este dispositivo, que no sabemos, justamente depende del sentido en el que vaya el flujo. Yo por primer principio, ¿qué haría? Si quieren calcular la potencia, ¿qué harían? Este es mi sistema. Esto fue lo que hicieron casi todos en el parcial. Yo tengo este sistema, recorro los límites, re fácil, dijeron, bueno, fluido que entra, fluido que sale, y una potencia. Entonces, dijeron, bueno, sistema estacionario de A de tau es igual a 0, no hay calor intercambiado porque es adiabático, entonces me queda que la masa de entrada por la entalpía de entrada es igual, la masa de entrada por la entalpía de entrada, bueno, por la velocidad, menos la masa de salida por la entalpía de salida por la velocidad va a ser igual al trabajo. Y acá, como es aire, ustedes saben que la entalpía es Cp por dt, o sea que tenían todos los datos. ¿Está bien? Entonces, acá, lo que muchos hicieron fue aplicar primer principio y sacar el trabajo, y eso está mal, porque primero había que aplicar segundo principio. Y nosotros, si nos vamos al segundo principio, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Es lo siguiente que ven acá. Fíjense. Ay, no sé cómo hacer para sacar el cartel. Bueno, tenemos aire, que es un gas ideal. Tenemos que es adiabático el dispositivo. ¿Está bien? O sea que el calor intercambiado es 0. El calor intercambiado es 0. Y vamos a tener acá que definir para qué lado va el flujo. Entonces aplicamos segundo principio. Segundo principio, tenemos un sistema abierto en régimen estacionario. Acá podemos delimitar los límites de nuestro sistema. Y entonces tenemos ds a d tau 0 porque es estacionario. La transferencia de calor es 0 porque es adiabático. Vamos a tener una masa que entra con una entropía asociada, la misma masa que sale con su entropía asociada. Acá previamente tenemos que hacer balance de masa, por supuesto. Pero bueno, ya sabemos que como es estacionario, la que entra es la misma que la que sale, más la generación de entropía. Entonces, nosotros, como es un gas perfecto, podemos aplicar por Gibbs, como tenemos la temperatura y la presión, yo puedo calcular lo que está entre paréntesis. ¿Está bien? Por unidad de masa, fíjense, porque esta delta S es chiquitita. Acá la hizo por unidad de masa. También podríamos haberlo multiplicado por M porque tenemos el dato. M puntito sería, ¿no? Pero es lo mismo a los fines, porque esto me va a definir cómo va a ser el signo de la generación de entropía. Cuando yo considere acá, implícitamente estoy considerando para dónde va. En este caso, por ejemplo, se consideró que el estado final era el de la derecha, perdón, la salida era la de la derecha, y la entrada era la de la izquierda. Y por eso tengo T2 sobre T1. Y cuando se hicieron los cálculos, fíjense, acá está el cálculo con los números, da que la generación de entropía es menor que 0. ¿Eso qué significa? Que el gas, o el aire, en vez de fluir del estado 1 al estado 2, fluye del estado 2 al estado 1. ¿Está bien? Entonces, ahora que conozco la dirección en la que va el aire, sí me voy a primer principio, y entonces digo, el trabajo en el eje va a ser igual a la masa por la variación de entalpía entre la entrada y la salida, más la variación de energía cinética entre la entrada y la salida. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Hay alguna duda acá? Sí, yo Sí, tenía profe, ahí se como entiende. de 1 a 2 tendría que dar positivo para que dé, o sea, de acuerdo a cómo lo había planteado. Claro, esto me tendría que haber dado positivo para que efectivamente el fluido pueda ir de 1 a 2. Este es un ejercicio, pero de lo más pavo y lo más fácil que hay. O sea, esto en un parcial lo hacen en 10 minutos si se dan cuenta, en menos de 10 minutos si se dan cuenta. Pero es súper conceptual. Es muy conceptual. O sea, acá realmente uno se da cuenta si entienden o no qué es lo que nos indica la segunda ley de la termodinámica. Y de 100, no sé, creo que el 50% lo tuvo mal. O sea, porque directamente lo vieron
Profe, le hago una ¿Cómo nos- consulta ahí. Sí, Ahí no tendrías que haber comprobado también por GIFs que hacer GIF de 2 a 1 a ver si es posible, a no ser capaz que de 2 a 1 también te da menor a 0 o no bueno, puede en un ocurrir. caso, o sea, en un caso te daba posible, digamos, no somos tan guachos, Ah, pero claro. sí, por supuesto que lo haces, pero la idea era que dijeran, bueno, eh, igual lo tenías que hacer después para calcular. Ah, no, no tenías que hacer, pero sí, obviamente que en un sentido te daba y en otro. Siempre es mejor hacer los dos, bien, ahora que haces la acotación, menos mal que le hiciste, siempre es mejor hacer los dos porque acá muchas veces pueden meter la pata con los cálculos. Claro. Entonces siempre está bueno hacerlo en los dos sentidos. Pero por supuesto que la idea era que uno no diera y el otro sí. Si no, Bien. iban a estar media hora calculando. Eh, Bueno, Luca, ¿bien? Sí, díganme. ¿Qué no te daría lo mismo de 1 a 2 a 2 a 1 el cambio del talpía? Tenés los logaritmos, habría que ver, ¿no? Ah, No está sé si bien. te da exactamente el... Yo como es función de estado, creía que sí. Ah, claro, sí, tenés razón, te va a dar lo mismo, pero positivo, digamos. Ah, claro, el módulo. El módulo, claro. O sea, profe, si lo calculamos en un sentido y nos da negativo, ¿podemos confirmar que en el sentido contrario se va a cumplir? Es lo que le ¿O no decía es al condición compañero, siempre es suficiente? mejor que lo hagan, porque ustedes pueden haber metido la pata, ustedes capaz que hacen mal la cuenta, les da negativo y ese les tenía que dar positivo, que también pasa. Entonces, Ujú. mejor es que verifiquen los dos. La cuenta es muy fácil, o sea, no les lleva tiempo. Sí, ok. Pero la idea es que interpreten el valor numérico. Y otra cosa muy importante que me olvidé de decirles acá, es que nosotros cuando calculamos generación de entropía, la generación de entropía da valores muy, muy chicos. Fíjense lo que es este valor. Tal vez en otras materias hasta podríamos haber dicho que esto es 0 aproximadamente. ¿Está bien? Entonces, acá es muy importante que nosotros usemos muchos decimales. Muchos decimales me refiero entre 3 a 5 decimales. Mínimo 3, pero lo ideal serían 5. ¿Está bien? Porque, como les digo, es muy chico en general el valor de la generación de entropía, por ahí les da 1, algo, pero es muy chico, y entonces, si ustedes, por ejemplo, les da 0,04 y dicen que es aproximadamente 0, está mal, porque en un caso es reversible y en otro es irreversible. ¿Está bien? Esto es importante que lo tengan en cuenta para cuando hagan los cálculos del práctico también. Entonces, fíjense que si yo hubiera aplicado directamente el primer principio, me hubiera dado cualquier cosa porque podría haber ido para un lado o para el otro. Podría haber usado este dispositivo tanto para producir trabajo como no para consumir, pero para otro fin, digamos, consumiendo trabajo. ¿Está bien? Y eso está mal. Entonces, este es bien conceptual. Después, si quieren, hagan los números de nuevo. Esta lo copié de lo que puso Susana en la clase el año pasado, no lo hice yo, pero sí lo tomamos en un parcial. Este lo elegimos nosotros yo en su momento estaba en la práctica y lo elegimos para un parcial. Y es bastante sencillo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí en el chat un chico hizo una pregunta si no se podía ver por la diferencia de presiones. Que A mí no él me se gusta eso porque, a mí no me gusta mucho eso porque hay dispositivos como las turbinas en donde uno va de presiones mayores a presiones menores. O sea, uno expande el gas justamente en una turbina. ¿Está bien? Lo que pasa es que en el caso de la turbina, a mí no me gusta mucho eso de verlo por las presiones, porque en realidad, sí, está bien que el fluido va supuestamente en el sentido de anular la presión, pero si vos tenés una turbina, ¿qué pasa? ¿No? Ok. O O sea, sea, depende del dispositivo. mejor, más tranquilo aplicar No, digamos, igual según estaría mal, si lo justifican diciendo la diferencia de presiones, estaría mal, no está bien, porque ya les digo, una turbina uno expande. La turbina produce un trabajo y baja la presión del fluido, ¿por qué no podría ser este el caso? E incluso va de una temperatura alta a una temperatura más baja. ¿Está bien? Sí, se entiende.
perdón, lo que te quise decir es, por ejemplo, en el caso de, este sería el caso de una turbina. Me confundí. En el caso, por ejemplo, de un compresor. Eso te quería decir. Este sería el caso de una turbina porque va de 2 a 1, ¿no? Va de alta, ¿cómo es? De alta presión y alta temperatura a una presión baja en el sentido de anular el gradiente de presiones, que es lo que obtuvimos efectivamente. Pero ¿qué pasa si hubiera tenido un compresor? Eso te quería decir. El compresor, por ejemplo, comprime un gas ideal y lo lleva a un estado de alta presión. Eso es lo que quise decirte, me confundí. No sé si se entiende. O sea, a mí no me gusta mucho porque en realidad dispositivos hay distintos y pueden trabajar de distintas formas. No sé si estaría, si bien es cierto que uno en general va en el sentido de anular el gradiente de presión, sabemos que hay dispositivos que consumen trabajo y aumentan la presión del fluido. ¿Está bien? O disminuyen el volumen específico. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, sí, sí. Bien. Entonces, lo último que vamos a ver hoy es, nosotros vimos hasta recién todo lo que es el caso de la variación de entropía obtenida para gases ideales. Pero habíamos visto que en nuestra campana tridimensional de sustancias puras también existen otros estados que son el líquido y el sólido. Entonces, ¿qué pasa si no estoy trabajando con gases y trabajo con sólidos y líquidos? Entonces necesito saber cómo calcular esa variación de entropía. Entonces vamos a partir de las ecuaciones de Gibbs generalizadas y en vez de usar un modelo de gas perfecto, usamos el de líquidos y sólidos. Y nosotros habíamos modelado a los líquidos y sólidos, o los habíamos considerado como sustancias incompresibles. Esto significa que la variación del volumen específico era aproximadamente cero. Si bien podíamos calcular estas variaciones de volumen específico, ¿se acuerdan? En función de los coeficientes termoelásticos, beta, kappa y todo eso, esas variaciones eran muy pequeñas. ¿Está bien? Y a partir de eso habíamos llegado también que tanto para sólidos como para líquidos la variación de energía interna dependía únicamente de la temperatura. Es decir, dU era igual a un calor específico por la variación de temperatura. Y que como el CB y el CP de los líquidos y los sólidos era aproximadamente igual, o sea, entre los líquidos me refiero, ¿no? Yo tengo el CP de un líquido y el CB de un líquido, esos son aproximadamente iguales, y el CP de un sólido es aproximadamente igual al CB de un sólido, puedo mencionarlo como C directamente. ¿Está bien? Entonces, si reemplazamos esta variación de energía interna en la segunda expresión de Gibbs y anulo el diferencial volumen, ¿por qué? Porque, por esta razón, porque dijimos que son incompresibles, entonces voy a obtener que la variación de entropía depende solo de la temperatura y por supuesto del tipo de líquido o sólido con el que esté trabajando. Entonces, si yo integro para un calor específico constante entre la temperatura y la temperatura 1 y la temperatura 2, voy a obtener esta expresión. ¿Está bien? Entonces, al igual que las anteriores eran solo válidas para gases perfectos, esta expresión es válida solo para líquidos o sólidos, tanto si un sistema es abierto como si un sistema es cerrado. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora vimos cómo calcular la famosa entropía, dependiendo si es un gas perfecto, un sólido y un líquido. Cuando estoy trabajando con un fluido que no es ni un gas perfecto, ni un líquido, ni un sólido, ¿cómo calcularían la entropía? ¿Por ¿Cómo Clausius? calculamos? ¿Cómo? ¿Por Clausius? No. Por Clausius no. El resto. La S, ¿cómo lo calcularían? Por la ecuación general de Gibbs. No. ¿Cómo hacíamos nosotros en el práctico 3 para calcular, por ejemplo, la entalpía o la energía interna cuando no teníamos ni un gas, ni un líquido, ni un sólido? ¿Qué usábamos? Resprop. Resprop, exactamente. Es decir, que si yo no tengo ninguno, no estoy en las condiciones de usar los modelos de gases perfectos, líquidos o sólidos, me voy a los datos experimentales.
Y eso es lo que nosotros hacemos con ResProp. ¿Está bien? Si yo entro con una presión y una temperatura, voy a poder obtener el valor de la entropía en ese punto. Es decir, que voy a poder obtener el valor de S2 y de S1. ¿Está bien? O sea que cuando no puedo usar todas estas expresiones, me voy a ResProp. Incluso puedo verificar con ResProp también los cálculos que hago con los modelos. Bueno, yo acá les había puesto dos ejemplos, no sé si nos quedan 5 minutos, vamos a verlos rápidamente. Entonces me dice, un depósito rígido y aislado contiene 1,2 kilogramos de nitrógeno gaseoso a 350 Kelvin y 1 bar, estado inicial. Por medio de un mecanismo de peso y polea se mueve una rueda de paletas en el interior del depósito. Durante el experimento se comunican 25 kJ de trabajo al gas, o sea, ingresa trabajo al sistema. Suponga que el gas puede considerarse como gas ideal. Calcule la generación de entropía en el nitrógeno y determine si el proceso es irreversible, imposible o reversible. Entonces, sistema cerrado en régimen no estacionario. Voy a tomar como mi sistema el gas. ¿Está bien? Volumen constante, porque es un sistema rígido, que está aislado térmicamente. Es decir, que yo tendría que usar esta expresión más general del balance de entropía, que es para un sistema cerrado en régimen no estacionario. Puedo usarla por unidad de masa o puedo usarla, por ejemplo, acá le saco la unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, si yo planteo el segundo principio, fíjense, voy a usar esta expresión anterior, esta de acá, porque la masa la tengo de dato. O sea que puedo usar M por delta S igual a la sumatoria más la generación de entropía. Como es adiabático, esto se me va a ir. Este término de calor se me va a ir. Es decir, que la generación de entropía me va a quedar igual a la masa por la entropía en el estado final 2 menos la entropía en el estado final 1. Estos son valores específicos, que multiplicados por la masa se van a volver extensivos. ¿Está bien? Entonces, para calcular la variación de entropía específica, utilizo las ecuaciones de Gibbs para un gas ideal, porque me dijo la consigna que podía considerarlo como gas ideal. ¿Y qué expresión voy a usar? Y esta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que el volumen específico no cambia en mi proceso o en mi transformación, porque la masa es constante y el recipiente es rígido, o sea, tiene un volumen dado. O sea que voy a utilizar esta. Pero cuando yo voy a hacer los cálculos, a mí me dan los datos iniciales, pero la temperatura final no la tengo. ¿Cómo hago para saber cuál es el estado final del proceso? Necesito el estado final. Entonces lo que hago es plantear primer principio para un sistema cerrado en régimen no estacionario. Yo acá directamente les puse el sistema ya integrado, simplificado. Me queda que como no hay intercambio de calor, y en un sistema cerrado, la variación de energía interna va a ser igual al trabajo intercambiado. ¿Está bien? Y para un gas perfecto, la variación de energía interna depende solo de la temperatura. Es decir, que lo puedo escribir así. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Y de acá yo puedo calcular perfectamente la temperatura en 2. ¿Por qué? Porque el trabajo lo tengo como dato, la masa la tengo como dato, el CB del nitrógeno es dato y la temperatura inicial es dato. Es decir, que calculando la temperatura final ya puedo hacer el cálculo de la generación de entropía. Y a partir de si este valor me da positivo, negativo o cero, puedo determinar si el sistema es reversible, irreversible o imposible. Fíjense, así es usualmente como se resuelven los problemas. Primer principio y segundo principio, siempre combinados. ¿Está bien? ¿Alguna duda de estos, chicos, en el último minuto que queda? ¿No? No, profe, por ahora. Bueno, entonces por hoy terminamos. Vamos a seguir el jueves con esto. Nos queda muy poquito, nos queda ver el diagrama entrópico nada más y la ecuación de Bernoulli, que es la última parte del práctico 5, que eso lo vamos a terminar de ver el jueves y probablemente empecemos con la introducción de lo que es exergía, que es la próxima unidad difícil. O sea, nos queda exergía difícil, termoquímica difícil y después vuelve otra vez lo fácil. El primer parcial finalmente lo vamos a hacer hasta exergía. Termoquímica va a quedar para el segundo parcial.
porque nos quedaba muy encima de la práctica y bueno, queremos que tengan un tiempo para procesar todo esto. ¿Está bien? ¿La Así fecha que, sigue siendo el 11, profe? sí, ¿O el no, 18? el 11 no. No es el 11, es el 8. En la PEDCO está puesto el 8, ¿puede ser? Sí. Igual se llega. Sí. Entonces va a ser hasta la unidad 6, el parcial, de la 1 a la 6. Y el segundo parcial de la 7 a la 15. ¿Está bien? Y así vamos a llegar bien. Vamos a llegar un poco más tranquilos, digamos. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, les corto acá porque ya nos pasamos un minuto y me van a retar. Nos vemos el jueves. Nos vemos por hasta luego, profe. Gracias. Sí, ya en la práctica van a resolverle cuando llegue más la fecha algún ejercicio tipo parcial. De hecho, la idea es que lo empiecen a hacer a partir de esta semana, van a empezar a resolver ejercicios tipo parcial, sobre todo para estas unidades que vienen, que son un poco más complicadas. Así que por eso no se preocupen. Bueno, nos vemos el jueves, que anden bien. Buenísimo, chao.